Ser podcast. Hola, soy Pedro. Mi mamá es la escritora Irene Vallejo. Vas a escuchar la historia de su infancia, cuando era pequeñita como yo. Entonces, su mamá le leía cuentos antes de dormir. Ahora Irene me lee cuentos a mí todas las noches. Este cuento empieza en Zaragoza en 1979. Espero que os guste. Buenos días. Para empezar la clase de hoy, vamos a leer las redacciones que habéis hecho en casa. ¿Alguien quiere empezar? ¿Nadie? Entonces tú, Irene. ¿Yo? Sí, has hecho la redacción sobre las vacaciones, ¿no? Sí. Pues venga, levántate para que te oigamos mejor y léela, por favor. Este no iba a ser un verano normal. Lo supe en el instante en que mi padre me dijo que nos íbamos de viaje. ¿A dónde?, le dije yo. Había pensado en que fuera... Fíjate, en clase, en el colegio, donde yo sentía tanta hostilidad habitualmente, mi primera experiencia de algo parecido al poder era cuando en la clase de lengua nos pedían que leyéramos en voz alta las redacciones que habíamos hecho. Yo cuando me mandaban una redacción era feliz y lo daba todo en esas redacciones. Esa niña que encontraba refugio en las palabras es la filóloga y escritora Irene Vallejo. Su libro, El infinito en un junco, ha vendido más de 1 millón de ejemplares en todo el mundo y se ha traducido a casi 40 idiomas, algo inusual en un ensayo. Vallejo sigue recibiendo premios y viaja por todo el planeta reclamada para dar conferencias sobre un libro que habla de libros y que ha traspasado fronteras de manera asombrosa. Irene Vallejo fue la única niña hija de divorciados en su entorno. Sufrió un acoso durísimo durante años en el colegio y creció inspirada por la fuerza de sus abuelas, el cuidado de su abuelo y el amor profundo por los libros de su padre y su madre. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Irene Vallejo nació en Zaragoza el 8 de mayo de 1979. Sus padres habían tenido infancias difíciles, con muchas privaciones, y se lo transmitieron. Ella aprendió que había que agradecer que saliera agua del grifo. Al final fui hija única, con que digamos que la relación con mis padres fue siempre muy, muy personal y muy íntima, muy de tú a tú. Y la realidad es que he echado de menos la relación con los hermanos, ¿no? En mi colegio era prácticamente la única que no tenía hermanos y mis padres también venían de familias de varios hermanos y he añorado esa relación de crecer juntos, de jugar juntos. Yo tenía que inventarme mis propios juegos y supongo que eso también fue un acicate para mi imaginación. Siempre tuve que crear mis propios mundos, mis juegos, mis tramas, mis libros, porque era una niña solitaria y muy rodeada de adultos. Además, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años y la realidad es que yo pensaba que esa era la vida habitual de todas las familias. Cuando yo llegué al colegio me sorprendí de encontrar que había papás y mamás que vivían juntos en la misma casa. Yo creía que todas las familias vivían en 2 casas y en ese régimen de ida y vuelta de casa en casa, ¿no? Compartiendo una relación que era de tú a tú, muy directa, con ellos, muy íntima. Yo creo recordar desde muy niña haber percibido la fragilidad de los adultos, quizá a raíz del divorcio precisamente, y haber sentido desde la infancia que yo tenía que cuidar sobre todo a mi padre, que era el que
percibía más vulnerable. Para muchos de mis compañeros en la adolescencia la figura de los padres todopoderosos se caía hecha añicos y yo en cambio nunca recuerdo haber tenido esa percepción de los padres como seres fuertes, protectores, como una barrera frente a todas las desgracias y todas las preocupaciones. Para mí siempre fueron adultos con sus fragilidades y que necesitaban, bueno, pues esa estabilidad, esa relación, esos afectos. ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto, cuidado! Y mi madre lloraba muchas veces delante de mí con mucha naturalidad. La primera vez que recuerdo haberla visto llorar es el 23F y fue una sorpresa porque yo creía que los adultos no lloraban y recuerdo verla llorar y tener la percepción de que tenía que estar pasando algo terrible para que mi madre se derrumbara, como se supone que solo tenían derecho a hacerlo los niños. Y es el recuerdo que tengo asociado a ese día, ¿no? Cuando descubrí que los adultos también lloran. Venga, a la cama, Irene, que te leo el cuento. Vale, qué bien. Seguimos con el de ayer, ¿no? A ver, ¿cuál era? El castillo de Irás y no volverás. Ah, sí, aquí está. ¿Te acuerdas de lo que leímos ayer, verdad? Sí, un pescador se encontró un pez mágico. Eso es, y de sus espinas salieron 2 hijos y uno de ellos se fue a buscar una casa mejor para la familia. Pues sigo desde ahí. Sí. Cuando faltaban unos metros para llegar a la entrada del pueblo, de entre la oscuridad del bosque apareció un monstruo gigante con 7 cabezas, que le atrapó con sus garras dispuesto a matarlo. El joven no podía hacer nada. El monstruo lo tenía atrapado. Ay, cómo me pica la garganta. Mejor lo dejamos aquí y seguimos mañana. No, por favor, mamá. Un poquito más. No lo dejes aquí. Ay, es que estoy cansada, Irene. Mañana madrugamos. Por favor. Está bien, pero solo 2 páginas más, ¿de acuerdo? Sí. Uno de los recuerdos más intensos de la infancia de Irene Vallejo es el de su madre contándole cuentos antes de dormir. Ahí empezó la pasión de Irene por las historias, por leerlas y escribirlas. De niña hojeaba revistas y sentía curiosidad por esas hileras de insectos que eran las letras. Su madre era una narradora excelente. Se sentaba al borde de su cama cada noche y empezaba el ritual. A través de su voz, Irene podía escuchar el sonido del agua chocando contra un barco, los aullidos de lobos o el crujir de la nieve. Cuando llegaba un episodio emocionante, su madre carraspeaba, fingía tener que parar, hasta que Irene le suplicaba que siguiera y ella lo hacía. Así, noche tras noche. Ella era una influencia y sigue siéndolo muy, muy importante en mi vida, porque hemos tenido siempre una relación muy, muy íntima, uña y carne, y además hemos hablado siempre muy abiertamente de todo lo que nos sucedía, muy apasionadamente. Hemos discutido, hemos compartido. Los libros han sido siempre además un vínculo, porque a través de nuestras lecturas hemos compartido aquellas cosas de las que era más difícil hablar. Y esa pasión por las palabras creo que ella la estimuló desde mi infancia. Se dio cuenta de que yo era una niña muy ávida de entender, de captar lo que sucedía alrededor, de estímulos culturales y estéticos, y ella lo nutrió
desde el principio. Siempre me rodeó de libros, me llevó a museos, al teatro, a exposiciones. De los viajes se ocupó más mi padre, que también me sacó de España siendo muy niña. Y en los dos pues encontré ese estímulo que a mí me hacía falta, la conversación permanente, la atención. Siempre dieron mucha importancia a esa vocación artística, nunca se rieron o la desdeñaron. Y bueno, creo que fue una atmósfera muy, muy electrizante, ¿no? Porque siempre en todos mis juegos, en mis actividades, siempre me apoyaron, me pusieron libros entre las manos, me insistían en que pensara más, en que ampliara horizontes, en las discusiones, en las conversaciones. No me dejaban quedarme en la superficie, sino me insistían en que elaborase. Creo que fue un ambiente muy, muy vibrante y me siento profundamente agradecida porque creo que ahí están las semillas de todo lo que vendría después. Tanto el padre como la madre de Irene Vallejo eran funcionarios. Los dos habían estudiado Derecho. Se conocieron en la facultad. La mayoría de su familia eran personas de leyes. Irene no tenía ningún referente en su familia que se dedicara profesionalmente a ninguna tarea artística. Sus padres tenían la mentalidad de funcionarios, de asegurarse un trabajo estable para comer toda la vida y protegerse de las incertidumbres, y pensaban que había que practicar el arte de manera secundaria, como una afición o un divertimento. Y además recuerdo a mi madre avisarme especialmente de que siendo mujer era importante tener un trabajo y un trabajo lo más seguro posible, porque ella decía que en la vida a las mujeres hay muchas ocasiones en las que es fácil apearse del mundo laboral y luego tener muy difícil volver. Entonces ella siempre me insistía a buscar un trabajo seguro. Y no hice ninguna de las dos cosas, ni estudiar Derecho, ni buscarme un trabajo seguro, aunque reconozco que el consejo era muy razonable. Así como mi madre sí que leía en ese ritual de sentarse al lado de mi cama, abrir el libro y leérmelo palabra por palabra, mi padre era más juglar y contaba de memoria, cambiando, imaginando la historia, adaptándola, dando saltos, cambiando las versiones cada vez que la relataba. A mi padre le gustaba mucho hablar. Creo que era uno de los grandes placeres de su vida, junto con leer. Y le gustaban esas conversaciones largas, interminables, sobre ideas, sobre lecturas, sobre experiencias. Por otro lado, y curiosamente, era una persona reservada y le gustaba mantener su soledad muy protegida. Y yo recuerdo durante la infancia la necesidad que yo tenía de su aprobación, ¿no? De todo lo que escribía, mis cuentos, mis ideas, mis pensamientos, inmediatamente ir a compartirlos con él. Algo que además mantuve toda la vida e incluso ahora, después de su muerte, cuando tengo la idea de un nuevo libro, de un artículo, de un relato, todavía mantengo ese reflejo de ir a contárselo y cada vez tengo que recordarme a mí misma que ya no es posible, ¿no? Por el principio, Irene Vallejo, Cadena SER.
Los padres de Irene Vallejo coincidieron en la universidad por la militancia política contra la dictadura franquista. En su casa se vivía la política con pasión. A Irene no la llevaban a actos políticos, mítines ni manifestaciones, pero hablaban mucho de política. La efervescencia de los 80 con la movida, la bola de cristal, se vivía en su casa intensamente. Y en la universidad pues también coincidieron por la militancia política contra la dictadura. Y bueno, eso también determinó que yo en mi infancia recuerdo un ambiente muy politizado, quiero decir, de una vivencia muy, muy intensa de la política, ¿no? Se hablaba de política, se leían los periódicos, incluso recuerdo ahora casi aquel momento de ingenuidad democrática, cuando había elecciones. Mi padre me llevaba siempre a comer a un restaurante que era algo poco común en aquel momento, quiero decir, en la familia no lo solíamos hacer, pero él quería celebrar que hubiéramos ido a votar, quiero decir, votaba él obviamente, yo lo acompañaba y después nos íbamos a comer a un restaurante en la celebración del hecho de haber votado, porque para él era un derecho reconquistado que había costado muchas luchas. Es mi turno. Os voy a contar por qué me tenéis que votar a mí. Venga, aunque a mí Lucía me ha convencido. Ha dicho que va a llenar la ciudad de robots con escobas para que deje la ciudad muy limpia. Espera, mamá. Me tienes que escuchar a mí. Yo te voy a votar a ti, Irene. No vale, abuela. Todavía no me has escuchado. Venga, cuéntanos tu propuesta. Si salgo presidenta, vendrán los reyes 2 veces al año. Y de las fuentes saldrá zumo de piña. ¡Qué rico! ¿Puede salir también zumo de naranja? Sí, claro. Habrá zumo de piña y zumo de naranja. Y haremos una mansión para que vivan todos los animales abandonados. Y construiremos un cohete para ir a Marte. Uy, pero para eso hace falta mucho dinero. ¿De dónde lo vas a sacar? Venderemos el zumo que sale de la fuente para los de fuera de Zaragoza. Y nos haremos ricos. Me has convencido. ¿Dónde está mi papeleta? Aquí, abuela. Échala en la caja. ¿Y tú, Elena? ¿Sabes a quién vas a votar? Ay, no sé. Me gustan mucho las dos propuestas. El tiempo se acaba, mamá. Tienes que echar tu papeleta. Vale, qué prisas. Ya está, que gane la mejor. Y mis juegos infantiles estaban un poco también influidos por esa atmósfera. Recuerdo que una prima mía y yo organizábamos campañas electorales en las que cada una de nosotras nos inventábamos un partido ficticio y totalmente insensato, y organizábamos nuestra propia campaña con nuestras promesas electorales y organizábamos mítines en casa donde obligábamos a la familia a escucharnos, ¿no? y a aplaudir y a decidir su voto, y luego les hacíamos pasar por las urnas y decidir cuál de las dos les iba a gobernar durante los siguientes 4 años, ¿no? Y yo, que era tan pequeña, me esforzaba en entender lo que allí había en juego sin tenerlo claro, porque me faltaba muchísima información, pero viendo que los mayores vibraban con esas palabras que yo no acababa de entender, ¿no? Con esos nombres, con esas siglas, con esos conceptos, y que había allí algo muy poderoso que los movía y los turbaba, ¿no? Y bueno, esa sensación recorre toda mi infancia, ¿no? La de que no entendía bien lo que estaba pasando con los adultos. Me daba perfecta cuenta que muchas veces delante de mí hablaban utilizando medias palabras en sus conversaciones, y tener grandes deseos de crecer y entender el mundo, ¿no? Esa era como una de mis grandes obsesiones, querer que los años pasasen, pero no para cumplir 18 años y tener carnet de conducir, sino para entender el mundo. Desde los 8 años, Irene Vallejo sufrió acoso escolar. Sus compañeros la insultaban, le ponían motes, le lanzaban balonazos en la cabeza.
La empujaban para tirarla de la silla. Le escupían en su bocadillo y le obligaban a comérselo. Llegaron a romperle un dedo meñique en la clase de gimnasia. Durante 4 años, Irene sufrió un maltrato durísimo. Durante muchos años sufrí acoso escolar y era muy duro, pero al mismo tiempo creo que fui encontrando el camino y desarrollando mis propias estrategias de supervivencia que a la larga me hicieron sentir más fuerte. Yo creo que era la causa, digamos, o el pretexto, era lo diferente que era cuando era niña. Primero por esa inquietud tan grande que yo tenía de estudiar, de aprender, todo me interesaba y no lo hacía como quizá mis compañeros pensaban, por adular a alguien o por conseguir las mejores notas o por competir. Realmente yo tenía una curiosidad insaciable, era algo que no podía ni quería dominar. Era la empollona típica. Y por otro lado, el divorcio de mis padres, que se divorciaron con la ley del divorcio recién estrenada. Y claro, era algo muy extraño para los esquemas mentales de las demás familias. Entonces había muy poquitos, yo era siempre la única en todas partes. El 22 de junio de 1981 se aprobó la ley del divorcio, que generó mucho revuelo durante los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. El entonces ministro de Justicia de UCD, Francisco Fernández Ordóñez, se tuvo que oponer frontalmente a la Iglesia Católica y a los sectores más confesionales del partido en el poder para sacar adelante el proyecto de ley. Los sectores más conservadores presagiaban una oleada de divorcios, pero no llegaron a los 10.000 en los primeros 6 meses de la ley. El divorcio había sido legal durante la Segunda República. Durante la dictadura, la disolución del matrimonio solo era posible con la muerte de uno de los cónyuges o con la nulidad matrimonial, que correspondía a los tribunales eclesiásticos y era una posibilidad reservada a las élites adineradas del franquismo. La llegada de la ley de 1981 supuso cambios radicales para la igualdad de las mujeres, entre ellas el acceso a una pensión alimentaria. Aún así, el procedimiento que se aprobó entonces era bastante complejo. Se tenía que pasar por al menos 1 año de separación ininterrumpida sin convivencia o demostrar que había habido una violación grave y reiterada de los derechos conyugales. 24 años después, la reforma del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, conocida como Ley del Divorcio Exprés, lo simplificó. Era suficiente con que hubieran pasado 3 meses desde la boda para solicitarlo. Ya no era necesario justificar la causa ni que ambos cónyuges estuviesen de acuerdo en hacerlo. Los padres de Irene Vallejo se divorciaron muy poco después de que se aprobara la ley, cuando ella tenía 3 años. Ahora casi parece inconcebible, ¿no? Que ser hija de divorciados fuera tan extraño y tan llamativo, pero sí es cierto que me daba un aura y una experiencia muy distinta a la de mis compañeros, además de no tener hermanos. De manera que siempre parecía que yo pensaba y decía y hacía y vivía todo de una manera distinta. Y claro, en ese momento no tenía las herramientas para reivindicar la diferencia y decirles a los demás que no había nada malo en ser diferente. Y cuando todos los compañeros a tu alrededor, por acción o por omisión, parece que te hacen de lado, realmente te preguntas si hay algo que falla en ti. Y quizá de lo que más orgullosa estoy de ese periodo es que no me rendí, no intenté fingir, no quise ser otra persona, no dejé de estudiar, no renuncié a mi curiosidad ni a mi impulso creativo. Eso sí, intentaba llamar muy poco la atención, proteger mi mundo interior. Aprendí a no intervenir en clase, no hacer nunca ostentación de lo que yo sabía o me interesaba. Perfil bajo, no llamar la atención, no crear conflictos.
Los líderes de aquella durísima campaña de acoso eran 2 chicos, que directamente le agredían. El resto les secundaba con las bromas, el vacío, el desprecio o con no tomar partido y ser cómplices con su silencio. Hubo otras niñas que sufrieron acoso, por ser repetidoras, tener malas notas, llevar gafas o tener una pubertad adelantada. Todas víctimas de la violencia y la humillación cotidianas. Irene aceptó el código del silencio entre los niños. Lo que pasa en el patio se queda en el patio. Chivarse es lo peor. Así que decía que los rasguños se los había hecho sola o que había perdido lo que en realidad le habían robado y había aparecido flotando en el váter. Por vergüenza o autoestima mal entendida, ella se sentía bien por no haber sido la acusica ni llorar ante los demás. Sucede que en aquel momento no había una palabra, no estaba estudiado, no había protocolos, no había mucha conciencia. Entonces era algo también difícil de elaborar, de contar, de comunicar, y yo preferí guardarlo en silencio, algo de lo que ahora me arrepiento porque creo que hubiera debido pedir ayuda más explícitamente, pero es lo que sucede, te avergüenzas, prefieres en los momentos que no estás en el colegio olvidarte de todo lo que ha pasado, y tampoco por otro lado estás seguro de que los adultos puedan resolver la situación, porque al final hay una dinámica de los grupos infantiles donde parece que chivarse es lo peor que puedas hacer. Al colegio de Irene llegaron 2 chicas chinas. Entonces empezaban a abrir los primeros restaurantes chinos en Zaragoza. Y venían esas chicas que eran adolescentes, eran mayores que yo, pero las colocaron en grupos de edad inferiores porque no sabían una palabra. Y entonces a mí esas chicas me intrigaban, me fascinaban. Haber venido de tan lejos, qué experiencias, qué vidas podían tener. Pero como no hablaban español, no podía preguntarles. Entonces yo me impuse a mí misma la tarea de enseñarles español para poder hablar con ellas y preguntarles por todas esas experiencias. Y de alguna manera creo que en esos años aprendí a identificarme con los que vienen de fuera o se sienten extranjeros o inadaptados, ¿no? Por lo que yo estaba viviendo. Y creo que eso también ha sido un interés siempre en mi literatura, ¿no? Para Irene Vallejo, querer ser escritora ha sido una tardía rebelión ante esa ley del silencio frente al acoso. Un día decidió ser la chivata que tanto temió ser, utilizando lo que ya entonces le daba fuerza: las palabras, las redacciones que escribía para el colegio. Y cuando me pedían que la leyera en voz alta, yo me levantaba en mi mesa con el papel temblando entre las manos, empezaba a leer y recuerdo que se hacía un silencio, que era el silencio de todo el mundo escuchando, se podría haber escuchado una mosca, y esa sensación de todos callando para escucharme. Yo lo vivía un poco como el poder mágico que tienen algunos personajes en los cuentos, ¿no? Unos tienen la capa que les hace invisibles, otros pueden volar. Yo tenía las palabras, y las palabras eran como mi talismán. Por el principio, Irene Vallejo, Cadena SER. Mi abuela Soriana, habiendo sido muy del régimen y había vivido muy bien adaptada al franquismo, luego la democracia le costó. Era una persona de mentalidad conservadora, pero al mismo tiempo tenía ese orgullo de haber trabajado siempre, de haber sacado adelante una familia, pero al mismo tiempo haber tenido esa vida fuera de casa. Estudió en el Instituto de Soria, que ahora se llama Antonio Machado, donde él enseñó durante algunos años, y ella recordaba y contaba anécdotas de él y de Leonor y de cómo era tan niña cuando empezaron a salir juntos y las murmuraciones que había
en Soria, por esa relación tan extraña, ¿no? Y ese amor que probablemente no se comprendió muy bien. En 1907, después de aprobar la oposición para secundaria, Antonio Machado se trasladó a Soria como profesor de francés. Se instaló en una pensión, donde los dueños tenían una hija de 13 años, Leonor Izquierdo. Machado se enamoró de ella, iniciaron una relación y poco después acordaron el compromiso con los padres de Leonor. Tuvieron que esperar un año a que ella tuviera la edad legal para casarse. En julio de 1909 se celebró la ceremonia. Leonor tenía 15 años y el poeta 34. A la salida de la iglesia, un momento que Machado recuerda como uno de los peores ratos de su vida, un grupo de jóvenes les increparon con burlas alusivas a la diferencia de edad entre ambos. Antonio y Leonor se fueron de viaje de novios a Zaragoza, Pamplona, San Sebastián y Madrid. A finales de 1910 viajaron a París con una beca concedida al poeta para perfeccionar sus conocimientos de francés durante un año. Durante los primeros 6 meses viajaron por Francia, visitando museos y alternando con escritores y artistas. Cuando iban a partir de vacaciones a Bretaña, en julio de 1911, Leonor tuvo que ser ingresada por tuberculosis. En aquella época, el único remedio contra esa enfermedad eran las curas de reposo y aire puro en zonas de montaña, así que regresaron a Soria. Pero de nada sirvió. Leonor falleció en cuestión de días, el 1 de agosto de 1912. Machado abandonó Soria y cayó en una profunda depresión de la que tardó 7 años en recuperarse. Siempre recordó el periodo con Leonor como el más feliz de su vida. ¿Qué tal está el agua? Muy buena, papá. ¿Tú no te bañas? No, ya me bañé antes y con eso es suficiente. Además, tenemos que ir a casa de la abuela pronto. Ya sabes que no le gusta esperar para la cena. ¿Nos da tiempo a pasar por la biblioteca? Si te vistes rápido, sí. ¿Ya te has leído todo lo que sacaste cuando vinimos? Casi todo. Aún me faltan por terminar unos tebeos de Zipizape. Pero esos me los acabo esta noche después de cenar. Muy bien, pues ahora pasamos. También quiero mirar algo para mí. ¿Me puedo llevar estas piedras, papá? Son muy bonitas. Sí, pero las llevas tú, ¿vale? Vale. Pues venga, en marcha. Ya verás qué envidia le va a entrar a la abuela cuando le digamos que hemos estado en Soto Playa. Podemos volver con ella mañana. Pues sí, o pasado, tenemos días de sobra. La abuela paterna de Irene le transmitió el amor por Soria. Iban allí todos los veranos, navidades, Semanas Santas o Puentes del Pilar. Y ella era tremendamente soriana, amaba muchísimo la ciudad, los paisajes, las tradiciones, las fiestas y me transmitió ese amor por la ciudad, que luego ha sido muy importante para mí, Soria, ¿no? El lugar pequeño de las vacaciones de Navidad, del Pilar, de las vacaciones, ese fue el lugar donde yo descubrí la naturaleza, me bañé en el río, me hice costras en las rodillas, trepando por los árboles y subiendo por los andurriales, como ella decía. Soria fue para mí el paraíso infantil. Íbamos en autobús desde Zaragoza a Soria y antes de volver a casa ya pasábamos por la biblioteca. Yo me hacía con un acopio de libros y de tebeos para pasar el verano, y después recuerdo irme con los libros a las orillas del Duero y allí al pie de un árbol o en las playas del Soto Playa o cerca de San Saturio, de San Polo, ir allí a leer, ¿no? Los abuelos maternos de Irene Vallejo eran de Huesca, aunque habían vivido desde muy jóvenes en Zaragoza. Uno de los recuerdos favoritos de Irene es ir a pasear de la mano de su abuelo, llena de pecas de la edad. Era un hombre con un instinto cuidador universal. Bajaba cubos de agua para regar los árboles que se secaban al calor de los veranos de Zaragoza.
ajustaba una tapa de alcantarilla en la calle o quitaba una piel de plátano de la acera para evitar un accidente. Irene escribe que su libro, El infinito en un junco, trata sobre las personas como su abuelo, los salvadores invisibles. Me iba a buscar al colegio muchas veces mientras mi madre preparaba una oposición y recuerdo sobre todo su mano con las pecas estas doradas de la edad y a mí me parecía una mano muy grande y muy protectora. Y realmente era muy cariñoso cuando dormía en casa de mis abuelos para que mi madre pudiera dedicar horas del fin de semana a estudiar. Recuerdo que me rascaba la espalda antes de dormir y ese era como un ritual que teníamos los dos. Trabajaba en correos, era telegrafista y trabajaba en la oficina central de correos que está en el Paseo Independencia y en todos los desfiles de Reyes me llevaba al balcón de correos que daba directamente a la avenida, entonces yo veía el paso de los Reyes Magos, no entre la gente apiñada y tratando de abrirme paso, sino desde un balcón que tenía así como una presencia muy regia y a mí me parecía un lugar de mucha importancia. El edificio de Correos de Zaragoza destaca en el Paseo de Independencia. Se inauguró en 1926, ocupando un solar en el que antes estuvo un famoso teatro. La fachada mantiene sus influencias mudéjares y medievales, aunque el interior tuvo una reforma en los 80. En el lucernario del patio central hay una vidriera artística con un escudo que no está coronado con la corona de la monarquía, sino que está representada la llamada corona mural, ya que este vitral se realizó en tiempos de la República. Antiguamente en la segunda planta había viviendas de algunos trabajadores de correos y telégrafos. En el porche hay 2 leones con las bocas abiertas, donde se pueden depositar cartas, incluidas las de los Reyes Magos. Y mi abuelo, algunas veces cuando no les gustaba a la familia los regalos que yo había pedido a los Reyes, me mandaban un telegrama de parte de los Reyes Magos diciendo que no habían encontrado lo que yo buscaba, pero que lo habían reemplazado por otro regalo que estaban seguros de que me gustaría más. Y entonces yo recibía esos telegramas de los Reyes Magos. Mis abuelos, los dos, trabajaron en eso, que entonces era como la alta tecnología de la época, ¿no? Eran como los ingenieros de telecomunicaciones de la época. Tuvieron que aprender el código telegráfico y a manejar unas máquinas que en aquel momento eran de lo más avanzado que había. La abuela materna de Irene le dejó una impronta importante. Mi abuela había sufrido mucho, mataron a mi bisabuelo en la guerra, pero no en combate. Fueron a buscarlo a su casa, lo detuvieron y lo fusilaron y ella pues tuvo que vivir ya en adelante con el estigma y tuvo que salir adelante, echarse a la espalda a la familia, trabajar, dejar de lado sus ilusiones universitarias y como era muy inteligente, pues primero estudió magisterio y dio clases como maestra, luego aprobó las oposiciones para entrar a trabajar en telégrafos. Y con mi abuela hablaba de cine, me dejaba ver películas que se suponía que no eran para mi edad, me daba libros que luego a mis profesores les escandalizaba que los estuviera leyendo y teníamos como esa complicidad de que nunca me trató como a una niña y eso a esa edad lo valoras mucho, ¿no? Y así como muchas personas no querían hablar del pasado y de las experiencias duras, ella tenía esa necesidad de guardar la memoria, ¿no? Y de traspasarlo a los demás y de
compartir experiencias y sus puntos de vista, porque siempre había sido una mujer muy poco convencional en su época y en el mundo que le había tocado. Irene, ¿te apetece que compremos unas mandarinas para merendar? Vale. Pues vamos al puesto de Paco. Es el que mejor fruta tiene. Cuando yo trabajaba aquí, siempre le compraba a él. ¿Trabajabas en el mercado? Sí, en otra vida. ¿Y qué vendías? ¿Ves ese puesto de ahí? El que tiene un poco de todo, tipo ultramarinos. Sí. Pues ahí trabajaba yo. Es un trabajo duro, no te creas. Siempre de cara al público, aunque los clientes eran buena gente. ¿Y qué te gusta más? ¿Ser tendera o cuidarme a mí? Ay, ¿qué cosas tienes, Irene? Cuidarte a ti, por supuesto. Menos mal, porque ahora que mamá está estudiando la oposición, pasas más tiempo conmigo. Sí, yo encantada. Tu madre no tanto. A ver si termina ya y la prueba. Ven, vamos a por las mandarinas. Como mis padres trabajaban, yo tenía una tata que me iba a recoger al colegio y me llevaba a su casa, que estaba en la calle La Tasa. Y así como yo era una hija única en una casa en general silenciosa, allí me veía de repente inmersa en una familia con hijos mayores que yo, con el vaivén de las casas, el ruido, las conversaciones, la tele siempre encendida, cosa que no pasaba en mi casa porque casi no se encendía la televisión. Así que tenía un poco como el reverso, la otra vida, en esa familia de adopción donde yo siempre me sentí muy acogida. Y ella, que antes de ocuparse de mí y de cuidarme había sido tendera, tenía mucha gracia y mucho encanto y hablaba con todos y todos bromeaban con ella y es una persona que por donde pasa deja como un reguero de alegría y era un carácter muy distinto al de mi familia, donde éramos más reservados todos. Era entonces un poco como un pueblo dentro de la ciudad, ¿no? Tenía unas calles por donde pasaban pocos coches y luego estaba la ribera del río, que entonces realmente era muy salvaje. Ahora se ha arreglado, pero en aquel momento yo recuerdo que jugábamos por allí entre las malas hierbas, en un jardín que había allí de una casa abandonada. La infancia, también recuerdo a los adultos siempre muy preocupados porque en esa zona del río había muchas jeringuillas. Todavía era el tiempo en el que los adultos estaban tan asustados por la heroína y por... yo viví los últimos coletazos de ese miedo, ¿no? Aunque es cierto que yo era muy feliz con mis libros y con mis juegos y no aprendí a valerme por mí misma y con un libro en las manos realmente tenía esa sensación de independencia, ¿no? De no necesitar a nadie. Por el principio, Irene Vallejo, Cadena SER. Los libros eran amigos, eran familia, eran un mundo lleno de fantasías y horizontes que luego se quedaban en mi mente y yo de alguna manera combinaba o continuaba en mis redacciones escolares, en mis cuentos desde pequeñísima, con horribles faltas de ortografía y una letra casi ilegible. Yo ya empezaba a escribir mis propios cuentos.
Y sin embargo con las palabras yo tenía esa relación extraordinaria, ¿no? Y siempre las sentí como mis amigas y en los momentos más duros tener la posibilidad de verbalizar era casi como una terapia a la que yo me sometía a mí misma y encontrar una frase que explique exactamente el origen de esas emociones muchas veces turbias y confusas que tenemos en la cabeza era ya una forma de alivio. Durante los años del acoso, a Irene Vallejo, además de su familia, le ayudaron 4 personas a las que nunca había visto. Se llamaban Robert Louis, Miguel, Jack y Joseph. Más adelante descubrió que eran conocidos más bien por sus apellidos, Stevenson, Ende, London y Conrad. Con ellos aprendió que existían otros mundos, incluidos los imaginarios, y que podía almacenar en su interior fantasías en las que refugiarse en los momentos dolorosos. Estaba convencida de que quienes escribían esos libros habrían querido ser mis amigos. Y entonces, Michael Ende o Stevenson o Conrad, a mí me parecía que eran personas que si me hubieran conocido me habrían entendido y me habrían tendido la mano, y yo los trataba casi como si realmente fueran mis amigos, y Dickens y otros. Y yo a veces llevaba libros como de mi padre a mi madre, o de mi madre a mi padre, ¿no? Ellos se llevaron muy bien como divorciados. La verdad es que yo siempre les decía que para el matrimonio, bromeando, no servían, pero para el divorcio habían sido perfectos. Se llevaron muy bien siempre, nunca hablaron mal el uno del otro, y en mis cumpleaños había un pequeño ritual que era muy especial para mí. Íbamos los 3 juntos al cine. Y esas películas se me han quedado grabadísimas porque yo siempre estaba sedienta de verlos juntos. Y entiendo que era tenso para ellos, aunque se llevaban bien, pero bueno, lo hacían por mí en ese día especial o el día de fin de curso, cuando me habían dado las notas. Así, siempre era como un regalo que me esperaba en ocasiones muy especiales. Mi madre, que es una gran lectora, y lo ha sido siempre, constantemente en las conversaciones evocaba libros o personajes como si fueran personas reales, ¿no? Y decía, fíjate lo que le pasó a Oliver Twist, o fíjate lo que le pasó. Y eran casi como si los hubiéramos conocido y fueran gente de la que hablábamos. Su padre llevaba a Irene a librerías de viejo en Madrid o a la Feria del Libro y paladeaba los títulos de las colecciones de literatura. Uno de aquellos lugares que Irene frecuentaba con él era la librería Pórtico de Zaragoza. Unos años antes de empezar a visitarla, en noviembre de 1976, explotó en ella una potente bomba que destrozó los cierres de metal. Los escaparates y la puerta saltaron en pedazos y arañaron los de piedra que bordeaban la plaza. Era el 5º atentado en pocos meses. No hubo detenidos. El librero se llamaba José Alcrudo. Trabajó en el Gran Hotel. Fusilaron a su padre y a su tío y le colocaban bombas por vender libros marxistas. El famoso grupo de pintores conocido como Grupo Pórtico debe su nombre a esta librería, ya que en ella se reunían y podían encontrar libros de arte contemporáneo. A pesar de los atentados, la librería sobrevivió, y por sus pasillos pudo jugar Irene al escondite mientras sonaba Charlie Parker y su padre practicaba su pasión, bucear en los libros. Y me llevaba a las librerías, y eso lo he contado en El infinito en un junco, ¿no? Como a él le gustaban mucho las librerías de viejo, allí de ir a hacer espeleología, ¿no? Hundirse en las montañas de libros y rascar para intentar encontrar algún libro raro, extraño, difícil, y más por el placer de la cacería que por el propio gusto de los libros, ¿no? Las vidas de su padre y su madre se entrelazaban con los libros. Reconstruían ese núcleo porque era algo que compartíamos los 3 y que nos recomendábamos y nos regalábamos y pasaban de mano en mano.
Y eso hizo que yo los considerara parte de mi familia. Además, tanto la casa de mi madre como la de mi padre estaban rebosando de libros. Creo que nunca he dejado de sentir que cuando escribo juego. Y esos juegos solitarios de la infancia continúan ahora como los juegos adultos de la escritura. Por otro lado, yo me recuerdo a mí misma como una niña muy, muy temerosa. Tenía mucho miedo. Sobre todo miedo a defraudar, miedo a no estar a la altura, ese tipo de miedo que es más bien timidez, ¿no? Y que ahora me ha tocado superarlo para pues, dar conferencias, hacer presentaciones, firmar libros, hacer entrevistas, ¿no? Y hablar ante los medios. Pero todavía en esos momentos siempre, antes de salir al escenario, antes de subir a la silla y colocarme el micrófono, todavía recuerdo a la niña tímida a la que tengo que dar un empujoncito para que se lance, ¿no? Por el principio, Irene Vallejo. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, José María Sendra, Pablo Blanco y Ángel Cabrera. Interpretación, Eli Zapata, Iván Villanueva y Chupi Llorente, con la colaboración especial de Lucía Pérez. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.